Amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El 22. Y aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y aún los escogidos, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, ahí está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que hubiere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El 33. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así se puede sentar, a estar dando este pequeño estudio, ¿verdad? Como el Señor nos dirija. Vemos, ¿verdad?, como en la palabra, ¿verdad?, del Señor nos habla, ¿verdad?, como nosotros en este evangelio, en este caminar, ¿verdad?, nosotros cómo prepararnos para la venida del Señor y las señales, ¿verdad?, que van a estar ocurriendo en los tiempos finales. Si vemos, ¿verdad?, en el transcurso, ¿verdad?, de este evangelio se trata de señales. Este evangelio se trata, ¿verdad?, de señales que no es que no se van a cumplir, se van a cumplir las señales, porque lo que Dios habla lo promete. Y vemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, la palabra del Señor, cada una de sus palabras que Él, ¿verdad?, ha dicho, que está en la Biblia, ¿verdad?, todas se han cumplido o se están cumpliendo. Vemos, ¿verdad?, cómo nosotros, para tener una vida
¿verdad? Agradable ante la presencia del Señor, nosotros primeramente tenemos que estar pendientes a las señales que están ocurriendo en este tiempo final. Y vemos, ¿verdad?, cómo la iglesia está en este mundo, pero no está pendiente a las señales que están ocurriendo en estos tiempos. Aún en estos momentos puede estar ocurriendo señales. Nosotros no estamos viendo ahora mismo, pero esos países por Israel, esos países, Asia, vemos como esas señales se están cumpliendo al pie de la letra. Y vemos, ¿verdad?, como el Señor, ¿verdad?, siempre nos dice: vengo pronto, yo no tardo, vengo pronto. Y vemos, ¿verdad?, como la iglesia, aún escuchando la palabra de Dios, que vengo pronto, pero la iglesia no está arraigada, no está arraigada a esa palabra de que vengo pronto. Y vemos, ¿verdad?, como el cristiano, si no vive y no lee ni escudriña la palabra del Señor, está viviendo un evangelio a espaldas de Dios. Vemos, ¿verdad?, como el Señor, ¿verdad?, nos dice aún en la palabra escudriñar la escritura. Y vemos, ¿verdad?, como más adelante, ¿verdad?, estaré dando, ¿verdad?, énfasis a estas señales. Y vemos, ¿verdad?, que es muy importante que nosotros, si no sabemos, ¿verdad?, de las señales, aprendamos de las señales que ya pasaron y las que están pasando en estos momentos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Le pido que vayan a la palabra si no han cerrado la Biblia. Poderoso. La palabra comienza, ¿verdad?, que cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me llama la atención, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, cómo Jesús en la última predicación que le dio a los discípulos, ¿verdad?, fue esta de las señales, que nosotros tenemos que estar esperando y tenemos que estar alerta a las señales. Y veo, ¿verdad?, cómo Jesús anunciaba que no quedarás piedra sobre piedra, que todo será destruido en este mundo. Y veo, ¿verdad?, cómo el Señor nos advierte, nos dice que nos vengamos a los pies del Señor, que nos humillemos a los pies del Señor. Gloria a Dios. Pero no hacemos caso a la voz de Dios, ignoramos la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios, pero somos, ¿verdad?, como los lagartijos, ¿verdad?, que escuchan, ¿verdad?, y ahí mismo se les salen por el otro oído. No escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, que el Señor nos dice en esta hora que estemos siempre pendientes a las señales y que no nos distraigamos en las cosas del mundo, siempre pendientes a las señales de su venida. Y veo, ¿verdad?, cómo el Señor habla en el capítulo versículo 3 y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Una cosa, ¿verdad?, es que nosotros siempre tenemos que tener esa hambre por la palabra de Dios, y siempre nosotros tenemos que estar preguntando: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será su venida? ¿Verdad? Porque lamentablemente, ¿verdad?, muchos predican de su venida, pero lo importante es vivir la palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Y importante, muchos predican la palabra, pero no la viven. Y vemos, ¿verdad?, cómo es importante y un privilegio
vivir la palabra, si nosotros vivimos la palabra, nos garantiza la salvación y el reino de Dios que Dios nos prometió en este tiempo. Vemos, ¿verdad?, cómo los discípulos tenían ¿verdad?, estaban hambrientos, estaban necesitados de saber cuándo van a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Cuándo y cómo serán estas señales, en dónde van a ocurrir estas señales. Me llama la atención que estas señales, nosotros, aún estas señales no solamente se están cumpliendo aquí en Puerto Rico. Sí pasa aquí en Puerto Rico, pero mayormente la señal donde se cumple es en Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es el reloj de nosotros, porque por Israel, ¿verdad?, nosotros nos alertamos y tenemos conocimiento de que su venida está cerca. Gloria al que vive. Puede adorar su nombre. Gloria a Dios. Santo. Dice más adelante: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero, ¿verdad?, tocar ese punto. Me llama la atención, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice, ¿verdad?, que en este mundo se va a multiplicar la maldad. Lo dice más adelante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos, ¿verdad?, cómo es importante, como dije anteriormente, escudriñar la palabra. Porque si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, no hay nadie ni nada que nos confunda. No hay nadie, ¿verdad?, que si viene una persona a predicarnos la palabra del Señor, ya nosotros tenemos el conocimiento de lo que está en la palabra del Señor y podemos, ¿verdad?, cómo contestarle a esa persona y, ¿verdad?, y tenemos ese conocimiento de que si esa persona está diciendo la verdad o está engañándonos, como dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Como me llama la atención que la profecía del Señor, ¿verdad?, fue primordialmente, ¿verdad?, dice primordialmente una respuesta a la pregunta de sus discípulos: ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Jesús les dijo: señales generales de la historia del mundo hasta los últimos días. Señales especiales que indican los días finales del mundo, la gran tribulación. Señales espectaculares que ocurren en su venida triunfante con poder y gloria. Advertencia a los santos de la tribulación para que estén alertas a las señales que indicarán la esperada venida de Jesucristo inmediatamente después de la tribulación. Ahí, ¿verdad?, que voy a hacer un paréntesis. Ahí es cuando Jesús, ¿verdad?, ya haya venido a buscar la iglesia, el arrebatamiento. Eso es después, ¿verdad?, que Jesús va a venir por segunda vez, ¿verdad?, a derrotar, ¿verdad?, a Satanás, ¿verdad?, como dice Apocalipsis, el dragón, etc. Vemos, ¿verdad?, dice advertencia a los creyentes que vivan antes de la tribulación para que esté espiritualmente preparado para el momento inesperado y desconocido de la venida de Jesucristo por sus fieles. Gloria a Dios. Una descripción del juicio de las naciones después de su regreso a la tierra. Vemos, ¿verdad?, cómo este versículo
¿verdad? Nos dice que nosotros no podemos, ¿verdad?, a escuchar y prestarle oído a cualquier persona que venga a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Porque hay personas, ¿verdad?, que hablan de este Evangelio, pero no hablan lo que está establecido aquí en la palabra. Hablan, ¿verdad?, como dice la palabra, según sus concupiscencias, según sus conocimientos. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar siempre en alerta. Gloria a Dios. Siempre tenemos que estar, ¿verdad?, en comunicación, en comunión con Dios, porque para eso está el Espíritu Santo. Nos dice si esto es de Dios o no es de Dios. El Espíritu Santo, aún la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él siempre está presto para nosotros, si nosotros le buscamos. Porque si nosotros no le buscamos, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Se apartará de nosotros. Gloria a Dios. No contristéis al Espíritu Santo, por lo cual nosotros fuimos sellados. Y vemos, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor nos dice que muchos van a venir en el nombre de Jesús, diciendo: yo voy a hacer este milagro en el nombre de Jesús. Y para más decirle, ese milagro, ¿verdad?, que supuestamente que es en el nombre de Jesús, ¿verdad?, esa persona puede ser que sea sana, porque están haciendo las cosas en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor no puede ir, no choca, ¿verdad?, con el piso. La palabra de Dios, ¿verdad?, no torna tras vacía. La palabra de Dios ha sido, ¿verdad?, no ha sido enviada, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, para echar fuera demonios, para sanar, para libertar, para hacer tantas cosas. Para eso está la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero para eso está muy importante nosotros escudriñar los espíritus. Para eso Dios nos dio, ¿verdad?, el discernimiento de espíritu. Porque si nosotros tenemos el discernimiento, nosotros podemos decir: esto que está hablando este siervo, este joven, o este hermano, esta hermana, verdaderamente es de Dios. Gloria a Dios. Porque lo que es de Dios se conoce. Lo que es de Dios, ¿verdad?, va a traer siempre, esa persona va a hablar siempre de esta palabra. Nunca se va a desviar de esta palabra. Siempre va a estar en acorde a esta palabra. Santo. Y vemos, ¿verdad?, como una de las señales muy importantes es que nos engañarán, y más aún a los escogidos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, como alrededor del mundo, ¿verdad?, nos vemos. Yo sé que han visto cómo se han levantado muchos hombres, muchas mujeres que ellos mismos dicen ser Jesús. Ellos mismos dicen ser que ellos tienen el poder sobre todo. Santo. Y vemos, ¿verdad?, cómo esas personas, ¿verdad?, al principio pueden tener, ¿verdad?, un camino triunfante, pero al final, ¿verdad?, van a caer, todos van a salir a la luz, porque dice la palabra que el Señor no puede ser burlado. Santo. Y vemos, ¿verdad?, cómo nosotros, los cristianos, vemos estas cosas, y puedo decir que aún a los cristianos estas cosas no son
importantes para ellos. No le dan importancia a lo que está pasando en el mundo. ¿Verdad? No escuchan las noticias que está pasando, todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Si nosotros nos conectamos a las noticias, primeramente a Dios, segundo a las noticias, y nos informamos, para eso Dios nos dio el conocimiento, para nosotros aprender de las cosas de Dios y aún lo que están pasando. Y si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, vamos a tener grande conocimiento y vamos a saber que el Señor está a la puerta. Y muy importante es que el Señor, si vemos las noticias, solamente lo que falta es un poquito para venir el Señor. Puede ser ahora mismo. Jesús es la trompeta y la iglesia fiel que fue lavada por la sangre de Jesucristo sea levantada. En esta hora puede ser ese sonar de la trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Puede ser que nosotros tenemos que estar siempre preparados para cualquier momento, porque dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. No hay tiempo, solamente el tiempo lo sabe el Padre que está en los cielos. Y más aún, ni los ángeles, ni el propio Hijo, dicen Marcos, que no sabe cuándo será esa venida. Solamente Dios. Ya Dios tiene ese momento, ¿verdad?, para enviar y dar la orden al Hijo para que venga en esa nube y la iglesia del Señor sea levantada en ese momento. Y vemos, ¿verdad?, cómo no importando sea joven, sea niños, sea adultos, ancianos, es importante estar a cuenta con Dios. Le iba a traer sobre las señales, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Es importante estar a cuenta con Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros nacimos con esta mancha del pecado. Nosotros por cualquier cosita, nosotros pecamos. Para eso vino Jesús. Gloria a Dios. Cuando vino Jesús y fue crucificado, dice la palabra que se rasgó el velo. Y aún nosotros, cuando se rasgó el velo, tenemos el privilegio de ir delante de la presencia del Señor. Y aún no aprovechamos ese momento. Gloria a Dios. Tenemos ¿verdad?, esa oportunidad. Pero muchas personas, y aún llamados creyentes, y aún diciendo que son fieles, pero no tienen esa, como dice la palabra, esa íntima comunión con el Padre en los secretos. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor dice que cuando vayamos a orar, cerremos la puerta y oramos en secreto, y el Padre lo va a recompensar en público. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha advertido de su venida. Y aún han venido, yo sé que han venido aquí evangelistas, Gloria a Dios. han venido pastores que han hablado de su venida. Porque eso es predicado por todo el mundo, de su venida. Y aún anteriormente, antes que yo, ¿verdad?, un evangelista conocido, Gille Ávila, todo el mundo lo conoce, siempre predicaba de su venida, que el Señor está a la puerta, que Él viene pronto, que Él viene por su pueblo. Y vemos, ¿verdad?, cómo
las personas lamentablemente dicen la palabra que se perderán. Es importante, como dije anteriormente y vuelvo y repito, estar a cuenta con Dios. Porque no importa qué llamado nosotros tengamos, porque en cualquier momento que tengamos llamado, cualquier sea nuestro llamado, vamos a fallar delante de la presencia del Señor. ¡Santo! Pero es importante ese privilegio que Dios nos dio sobre el perdón, arrodillarnos delante de su presencia y recibir ese perdón de parte de Dios. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo aún los jóvenes, es difícil la batalla de los jóvenes. Aún yo como joven, ¿verdad?, se me hace difícil. Pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si estoy aquí, ¿verdad? Si hay una juventud de pie, es que Dios existe y Dios lo ha ayudado hasta en estos momentos. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos promete a cada uno de los jóvenes, niños, adultos, que Él nunca nos dejará huérfanos. Él siempre está con nosotros. Él siempre está teniendo cuidado de nosotros. Él nunca, ¿verdad?, nos va a dejar que nada malo nos acontezca. Y si nos acontece algo, es que hay un propósito ahí de parte del Señor. ¡Santo! Volvemos, ¿verdad?, a la palabra. Y dice más adelante el 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vemos, ¿verdad?, cómo eso es lo más que nosotros escuchamos. De guerras. Que tal nación, tal país está en guerra con este país. Como vemos, Estados Unidos y Corea del Norte están en guerra. No se llevan. Y aún, ¿verdad?, nosotros viendo esta guerra, nos anuncia que Él viene pronto. Porque dice principio de dolores, principio de tribulación. Y aún la palabra del Señor dice que nosotros como iglesia no vamos a pasar la tribulación. Nosotros vamos a tocar un puntito de la tribulación, pero no vamos a llegar a ese nivel de la tribulación que va a pasar a los que se queden. Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice: no nos turbemos. No nos turbemos. ¿Por qué nos turbamos cuando vemos todas estas cosas? Decimos: ha pasado esto, ha pasado tal cosa, no sé qué hacer, mi país se está yendo en quiebra. Si tiran una bomba, porque nosotros pertenecemos a Estados Unidos, si tiran una bomba, nosotros estamos exentos también a hacer, ¿verdad?, a recibir ese daño. Y veo, ¿verdad?, cómo las personas que están en el mundo están turbadas, no saben qué hacer. Muchas personas de tanta turbación terminan quitándose la vida. Terminan, ¿verdad?, diciendo: no puedo más. Tantas cosas que
que están pasando en este mundo, en mi vida, tantos problemas, tantas situaciones. No puedo más. Pero hay uno que nos dice, no nos turbéis, porque todo esto va a obrar para bien para nosotros. Aleluya. Todo esto va a obrar para bien para nosotros, pero las personas que están en el mundo, todo es fracaso. Pero si se vienen, si se humillan ante los pies del Señor, todo esto va a obrar para bien. Y vemos, ¿verdad?, cómo yo personalmente me llama la atención cómo puedo contar esto, mi propio padre dice tantas cosas que está pasando en este mundo, tantas guerras, tanto esto y esto. Vamos a llegar un momento que va a escasear todos los alimentos, va a escasear, ¿verdad? Todo va a escasear. Pero cuando yo pienso en esas cosas, él piensa esas cosas y le llega la desesperación, la preocupación a su vida. Pero nosotros, como creyentes, Gloria a Dios. como siervo y sierva del Señor, vemos esto. Gloria a Dios. Y yo puedo decir que al ver esto, ¿verdad?, es regocijo para mí. Porque si es regocijo para mí, ¿verdad?, es porque nosotros, verdaderamente esa persona está conectada con el Señor. Porque la persona que no está conectada con el Señor no es regocijo estas cosas que están pasando. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, como le estaba diciendo, ¿verdad?, yo veo esto y cuando sucede tal guerra, yo me pongo contento. No porque las personas se están matando y están habiendo mucha pérdida, ¿verdad?, de esa humanidad inocente. No es eso. Es porque si vemos todas estas cosas, es que la venida del Señor está cerca. Gloria a Dios. Es que hay algo que nos asegura que nuestra redención se acerca. Que solamente es esperar un poco más, no desesperarnos, porque todos estamos deseosos de que Él venga por nosotros. Nosotros queremos, ¿verdad?, de salir de este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos extraños en este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Si nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿por qué nos estamos desesperando ante todas estas cosas? No podemos desesperarnos, sino escuchar y aún escuchando, acercarnos más a Dios. Porque si nos acercamos más a Dios, todas estas cosas que están pasando es gozo para nosotros. Y vemos, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor, y me llama la atención cómo ese presidente de Corea del Norte, yo sé que todos han escuchado sobre este presidente. Vemos, ¿verdad?, que ese presidente está dispuesto a hacer lo que sea. Vemos que este presidente, ¿verdad?, él, vamos a decirlo así, él como dicen las personas por ahí, él está loco, ¿verdad? Porque dice en la palabra del Señor que el que se pone, el que está a espaldas de Dios, se constituye enemigo de Dios. Eso quiere decir que si nosotros estamos no dando la espalda de Dios a Dios, sino
siempre ahí con el Señor, no nos constituimos enemigos de Dios. Aleluya. Sino amigos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo ese presidente, y no ese presidente tan solamente, otros presidentes de otras naciones, está en contra de Israel y en contra de Estados Unidos. Y vemos, ¿verdad?, cómo ese presidente y aún el presidente de los Estados Unidos le ataca también, porque él no se va a quedar con los brazos cruzados, porque también aún dice la palabra que estas cositas, esta añadidura que están pasando en estos momentos, ¿verdad?, es algo que es momentáneo. Momentáneo, ¿por qué? Porque si es momentáneo para nosotros, ¿por qué es momentáneo? Porque hay un galardón que nos espera en los cielos. Por eso es momentáneo para nosotros, porque estamos en esta tierra solamente por cumplir la labor de Dios. Estamos solamente en esta tierra por un tiempo. Y vemos, ¿verdad?, cómo las personas, y me llama la atención, me llega esto a la mente, y me llama la atención que cuando sea ese arrebatamiento, me llama la atención que muchas personas, cristianos, desaparecerán, van a desaparecer por completo. No va a haber, ¿verdad?, rasgo de ellos. Desaparecerán, y vemos, ¿verdad?, cómo las personas que oyeron la palabra de Dios, pero no aceptaron el llamado, vemos con esas personas van a estar buscando a sus padres si le sirven al Señor, a los niños, sus hijos, hijas. Ahí va a empezar la desesperación del pueblo no cristiano, sino el que no le sirve al Señor. Y vemos, ¿verdad? Imagínense ustedes los jóvenes, si nosotros no cumplimos con el Señor y no venimos a los pies del Maestro, Santo Dios, porque el Señor advierte aún los que están en la casa del Señor, aún los que están afuera. Si nosotros no venimos a los pies del Señor, amigo y amiga que me escucha, ¿verdad?, nosotros estamos tomando el riesgo que vamos a perder esa salvación que el Señor nos ha otorgado, que nosotros no tuvimos que hacer nada por esta salvación. El Señor lo hizo todo. Él dio su vida por nosotros. Si Él murió por nosotros, amigo y amiga que me escucha, si Él dio su vida por nosotros, lo dio todo, aún Él teniendo todo en el cielo, riquezas, todo, dejó todo para venir tras de la humanidad, para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Si Jesús lo hizo todo, que nosotros, los que estamos apartados del Señor, ¿qué nosotros estamos haciendo para el Señor? Gloria a Dios. ¿Estaremos agradando al Señor? Bendito Dios Santo. ¿Qué nosotros estamos haciendo para el Señor? Esa es la pregunta. Porque el Señor hace muchas cosas y todavía sigue haciendo muchas cosas. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo? Santo, Gloria a Dios. ¿Qué nosotros le estamos como
personas que no le sirven, que no le, aún que le servía antes al Señor y se apartaron, y aún los que estuvieron toda su vida apartados, nunca conocieron al Señor, ¿qué nosotros estamos haciendo para una salvación tan grande como la que Dios nos dio? Porque no solamente es venir a la iglesia, no solamente es bueno venir a la iglesia, a la casa del Señor, gozarse con los hermanos, pero no se queda ahí, es algo más. Es algo más que nosotros, los creyentes, ¿verdad?, tenemos que dar. Y vemos, ¿verdad?, cómo nosotros oímos de guerra, pero muchas veces decimos, es una guerra más. Gloria a Dios. Es una guerra más que está aconteciendo, pero eso va a pasar ya. Eso no va a acontecer nada, eso se queda ahí. La palabra no dice eso. La palabra dice que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre. Y veo, ¿verdad?, a causa de estas naciones, estas guerras, vemos como personas, como dije anteriormente, inocentes, Gloria a mueren. Dios. Aleluya. No tienen culpa, aún niños mueren a causa de esta opción que nosotros mismos tomamos. No pensamos, ¿verdad?, no pensamos algunas veces, ¿verdad?, en el futuro de esos niños. Solamente pensamos en nuestro yo. Yo hago esto y lo otro, pero no pensamos que el daño que estamos haciendo. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que aún misioneros que van predicando la palabra están siendo perseguidos por esas naciones. Misioneros, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, aún le quitan la vida a esos misioneros. Y vemos eso y no hacemos caso. Vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra que habrá hambres sobre el mundo. Y un punto muy importante es que en estos tiempos, estos últimos tiempos, ya la siembra no es igual a la siembra Gloria a Dios. de antes, porque la Biblia registra y aún dice, cuando esos 12 espías fueron a esa tierra a averiguar qué es lo que había en esa tierra, dice la palabra del Señor, Gloria a Dios. ¿verdad?, que había frutos que aún ellos mismos no podían cargarlo ellos mismos. Tenían que buscar 2 o 3 personas para cargar esos frutos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y vemos, ¿verdad?, como en estos tiempos ya la siembra no es igual, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cuando la lluvia, aún la lluvia, está destruyendo la lluvia, porque la lluvia, cuando cae, puede haber deslizamiento de tierra, las cosechas pueden ser afectadas por la causa de la lluvia. Y vemos, ¿verdad?, cómo la naturaleza gime de su redención, gime Santo Dios. que ese el deseado de las naciones venga, y aún que la naturaleza, nosotros podemos pensar
que la naturaleza no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos. Porque es algo que Dios lo puso, lo hizo. Pero no es como nosotros. Aleluya. Pero aún la naturaleza sabe que la venida del Señor está cerca. Tantas señales, tantos huracanes, tantas cosas, terremotos, aún dice la palabra, en diferentes lugares. Y vemos, ¿verdad?, cómo la naturaleza gime ante la presencia del Señor. Y aún nosotros, teniendo el conocimiento, no, ¿verdad?, no hacemos esa palabra que escuchamos nuestra. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice que Él pronto vendrá y a muchos lo tomará por sorpresa. Por eso es muy bueno estar bien delante de la presencia del Señor. Aleluya. No porque prediquemos, no porque prediquemos lindo ni demos estudio como manda. Lo importante es estar delante de la presencia, bien, cumplir su voluntad, obedecer Gloria a Dios. en todo lo que el Señor nos mande. ¿Verdad? Si tienen todavía la Biblia abierta, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo puede adorar su nombre. Oh, gloria a Dios. ¿Verdad? Vemos como el Maestro nos dice aún en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos han salido por el mundo. Y vemos, ¿verdad?, como falsos maestros, falsos profetas aún están dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Santo Dios. Y muchos falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad?, leen la palabra, saben lo que están aquí, lo que está establecido aquí. Hablan de la palabra, lo que está establecido aquí. Pero su vida, su caminar, Gloria a Dios. como ellos se conducen, aquí se puede conducir bien, pero cuando salen fuera del templo, ¿cómo ellos se van a conducir? Según su concupiscencia, según lo que ellos saben hacer, lo que su carne anhela, lo que ellos desean. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo esos falsos maestros, falsos profetas, el Señor dice que a esos siervos, entre comillas, Dios lo va a sacar aparte, lo va a desechar
lo va a sacar aparte, porque esas personas no van a Gloria a Dios. participar del arrebatamiento. Esas personas son separados para la gran tribulación. Esas personas son las que van a engañar. Actualmente están engañando, pero esas personas son las que van a engañar a las personas que se queden en la gran tribulación. Gloria a Dios. Esas son las personas que están escogidos por el mismo diablo, ¿verdad? Y esas personas, ¿verdad?, saben lo que están haciendo. Cuando una persona predica la palabra, esa palabra le choca a ellos. Pero muchas veces le choca, pero no demuestran que le está haciendo efecto esa palabra. Gloria a Dios. Muchas veces se paran al frente, dirigen, toman especiales, hacen tantas cosas y parecen ser siervos de Dios, pero esas personas ya están señaladas, Gloria a Dios. para ese tiempo. Y vemos, ¿verdad? Y dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y se ha predicado este evangelio en todo el reino, y este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Una pregunta que le voy a hacer, ¿verdad?, sobre el versículo 12. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si en esta hora, ahora mismo, nosotros salimos por las calles y vemos a una persona caminando por las calles y está pidiendo pan, nosotros le vamos a brindar la ayuda. Vamos a montar a esa persona, no conociendo a esa persona. Vamos a montar a esa persona. Es difícil. Porque ya no confiamos en nadie. Gloria a Dios. Por tanto daño que nos han hecho. Tantas cosas, tanta maldad que hay en este mundo. Ya no tenemos la misma confianza. Y vemos, ¿verdad?, como antes he escuchado de mis viejos, ¿verdad?, que decían que antes ellos vivían con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, nada les preocupaba, nadie les robaba, nadie iba a hacer daño en esa propiedad. Todo el mundo respetaba a cada vecino, no había esa maldad como lo hay ahora. Y vemos, ¿verdad?, cómo a causa de nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos la culpa, Santo Dios, de tanta maldad que hay en este mundo. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún, ¿verdad?, no montamos a esa persona, porque pensamos, aún nos llega ese pensamiento a nuestra mente: si nosotros montamos a esa persona, ¿qué daño esa persona nos va a hacer a nosotros? ¿Con qué intención viene esa persona hacia nosotros? No solamente montando en el carro, también se nos para una persona desconocida a nuestro lado y ya estamos rápido desconfiando de esa persona. Y estamos pensando, ya nuestra mente es automática. Rápido piensa: este me va a hacer daño, este me va a hacer esta cosa. Por eso es que la palabra se ha cumplido maravilloso es Dios. en este tiempo. No solamente en este tiempo, en aún
tiempos atrás sigue este mismo cumplimiento. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que aun que ya no confiemos en tantas personas, nosotros los cristianos tenemos que seguir hacia adelante Gloria a Dios. y ayudar a los demás. Para eso nosotros estamos llamados. A ayudar y brindar ayuda a los que necesitan. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros no somos, ¿verdad? No caminamos ni pensamos como el mundo piensa. Nosotros tenemos la mente de Dios. Nosotros pensamos como Dios piensa. Si Dios, y si hablo de Dios, hablo de Jesucristo. Si Jesús vino en este mundo a predicar la palabra, aún viendo la necesidad y aún sanando enfermos y cubriendo la necesidad en diferentes áreas, nosotros estamos llamados a hacer la misma labor. Aún no conozcamos a la persona que le estamos hablando. No, nosotros no la conocemos, pero Dios sí la conoce. Dios sabe lo que hay en su corazón, lo que Dios sabe, lo que esa persona necesita. Aleluya. Pues que nosotros estamos llamados no a que nos sirvan a nosotros, nosotros servir a ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A eso estamos llamados en este evangelio. Y vemos, y aún la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar evangelio a toda criatura. Cualquier persona, no a unos sí, a otros no, no a este joven y a este joven no. Me ha pasado, y voy a contar esto, ¿verdad? Muchas veces cuando el Señor me manda a mí, háblale a esta vida, a este joven. Muchas veces nosotros no nos atrevemos. Dios nos dice, ve a este joven o a esta persona. No nos atrevemos. Porque decimos, ¿qué dirán estas personas de mí? ¿Qué van a pensar? Maravilloso. Quizás lo que yo hable no es lo que está pasando a esa persona. Tenemos esa duda. Dudamos. Gloria a Dios. Aún Aleluya. el Señor. Bendito Dios Santo. Y aún la palabra dice que somos hombres de poca fe. Dudamos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo es un beneficio a nuestra vida. Que si el Señor nos manda a algo, rápidamente nosotros vayamos. Para que esta palabra, para que esta profecía que dio el Señor se cumpla. Porque esta palabra se tiene que predicar por todo el mundo, todas naciones. Todo tiene que saber de este evangelio. Gloria a Dios. Y aún la venida del Señor, no digo que el Señor ha dicho, no voy a venir todavía por esta persona. Oh, maravilloso No. Dios. El Señor puede venir ahora mismo y esa persona puede estar descarriada y esa persona se pierde. Porque la decisión es de nosotros aceptar al Señor. Y vemos, ¿verdad?, cómo Vive Dios. sí, el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero el Señor habla, advierte, pero está de nosotros acudir a ese llamado. Santo. Qué bueno es papá, qué bueno eres, Señor. Qué lindo Dios. Vemos más adelante, dice el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
punto muy importante. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está él, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Muy importante es que ya no, las horas no es lo mismo. Ya las horas son, ya el tiempo es más corto. Gloria a Dios. Ya podemos, ¿verdad? Un ejemplo, son las 7 de la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, ya son las 12. Vive Dios. Aleluya. Vemos, ¿verdad? Que ya el tiempo, ¿verdad? Señor, aleluya. No, Santo. Gloria a Dios. el tiempo no es acortado, porque la palabra del Señor lo dice. Y vemos, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Santo Dios. Nos dice que cuando veamos todas estas cosas, ceñir vuestro lomo, que ya la redención se acerca. Ceñir nuestro lomo. ¿Qué es ceñir nuestro lomo? Obedecer, Gloria a estar Dios. ahí a cuentas con Dios, cumplir su palabra, ayunar, orar, escudriñar. Eso es, ¿verdad? Ceñir nuestros lomos. Y veo, ¿verdad? Como dice más adelante, ya estoy terminando. Dice más adelante, dice, el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. El último, así también vosotros cuando veis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor en todo del Nuevo Testamento hacia adelante habla sobre la venida del Señor. Y en capítulo 25 habla sobre 5 prudentes y 5 insensatas. Gloria a Dios. Las prudentes viene siendo la iglesia. Pero Santo en la Dios. iglesia también hay insensatos. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo es importante tener siempre ese aceite en nuestra lámpara. Cada vez que veamos estas señales, Te adora, Señor. siempre estar Aleluya. con vuestro aceite, no esperar que se acabe, sino siempre estar ahí pendiente a nuestro aceite. Si se está acabando, ¿verdad?, buscar de ese aceite, porque ese aceite nos conviene a nosotros Gloria a Dios. para la redención. Mi alma te adora, Dios santo. Y por último, Poderoso tú eres, dice, Dios. Tú eres maravilloso, santo. Bendito Dios. así vosotros cuando veis estas cosas conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esos versículos está bien claro. Y algo muy importante que quiero, con esto termino, es que Satanás y los demonios hacen también prodigios y señales.
su poder es limitado, pero también tienen poder para hacer grandes cosas. Ellos tienen poder para sanar. Ellos tienen poder para hacer tantas cosas, y aún ellos saben lo que hay en la palabra. Aún ellos saben lo que está en la palabra de al revés y al derecho. Ellos saben lo que hay aquí, las promesas que hay aquí. Por eso es que nos hace cada día la vida imposible. Bendito Dios. Por eso es que cada día tenemos guerras. Por eso es que cada día, ¿verdad?, tenemos tantas cosas que nos hace desmayar en este caminar. Pero el Señor nos dice, no nos turbéis, sigamos hacia adelante, porque el Señor está a la puerta. Si nosotros retrocedemos, si estamos mirando hacia el frente, si tornamos la mirada hacia atrás, nos podemos convertir en estatua de sal. ¿Verdad? Si damos la mirada hacia atrás, podemos caer, porque estamos mirando al mundo. Nosotros no podemos estar mirando al mundo. Santo. Tenemos que estar siempre mirando hacia el cielo, esperando nuestra redención. ¿Verdad? Hasta aquí mi parte. Si hay alguien, ¿verdad?, que quiera la oración, Santo Dios. puede pasar, porque esto es, ¿verdad?, Gloria a Dios. un estudio, ¿verdad?, pero también es la palabra del Señor. Amén. Si hay Aleluya. alguien que necesita la oración, puede pasar. Si no hay nadie, ¿verdad?, hasta aquí mi parte, el Señor le bendiga. Y que